Hoy canción. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Del que era Marcos Witt en sus inicios, un verdadero hijo de Dios. Y no es que haya cambiado, ustedes sabían que muchísimos también cantantes verdaderos cristianos también los asesinaron y pusieron a otros en el lugar de ellos. Yo de verdad me pregunto si todavía existe ese maravilloso Hijo de Dios, el verdadero Marcos Witt, como también tantos otros. Algunos resistieron y perdieron la vida, incluso nosotros les vimos enfermos y que pasaron eso como una enfermedad natural. Bueno, yo no puedo decir más porque no es que yo tenga miedo. Esa es la verdad, yo no estoy diciendo mentiras. No estoy diciendo afirmando que Marcos Witt lo ha sido. Pero ese es el método que emplearon con la verdadera persecución de cristianos y de la iglesia, que fue ya fue. Eso comenzó en Argentina, como ustedes lo saben. Hubo un hermano, que no voy a decir mucho de él, y que yo también fui criticada, y una iglesia me impidió, me prohibió, me dijo: usted, ese cantante, porque era un pastor cantante, nunca vuelva a cantar ni a tocar su música. Y lo criticaron muchísimo y dijeron que él había sido castigado por Dios porque él murió muy joven, perdió la vida muy joven. Y fue como casi en un calvario. Yo, como no quiero dar muchas informaciones por respeto a su familia, pero mejor voy a decir que fue casi como un cáncer. Y que lo vieron, que todo el mundo lo vio. Que lo viera todo el mundo. Ustedes saben que el método de los masones sionistas, y lo vimos con Jesús, y ellos lo han dicho, es castigar a la persona. Por ejemplo, si imaginemos que yo sea un cantante, un hombre y un cantante, mejor dicho, un pastor, y que yo no quiera obedecer a los sionistas y a la masonería. ¿Qué van a hacer ellos? Ellos me pueden envenenar, tirarme un veneno, un cáncer, porque ellos crean el cáncer. Y me dicen, bueno, la familia va a tener que hacer pasar eso como un cáncer normal. Entonces le van a decir a ustedes, al público, a ustedes le van a decir, bueno, pues Nelida tuvo un cáncer y usted sabe que el cáncer es tratamientos, uno adelgaza, etcétera, etcétera. Y eso todo usted lo va a estar viendo para que sea como un mal testimonio. ¿Ve? Para que yo termine como un mal testimonio delante de todos ustedes. A veces se utilizan esos métodos. Y esta persona, este cantante, este pastor, yo podría, no lo afirmo, pero sí conozco el método de ellos. Ellos lo hacen también con los cantantes. Ellos mismos, cuando un cantante les desobedece, ellos mismos le inyectan drogas para que el cantante termine mal. Es el caso de Amy Winehouse, o una cantante inglesa hace mucho tiempo. También tenemos Whitney Houston, varias personas que desobedecen, no quieren obedecer, y entonces las enferman ellos mismos para que sean como un mal testimonio. O sea, que de pasar de la niña ejemplar a convertirse en una basura, vamos a decirlo. Y con los pastores evangélicos, los verdaderos pastores, con muchos hicieron eso. Algunos tuvieron que firmar con la masonería y con los sionistas sobre todo, y otros desobedecieron y terminaron envenenados. Y
la gente tomó eso como una enfermedad, ¿me entiende? Y bueno, eso es lo que han hecho con algunos cantantes. Entonces, viendo todo eso, yo me pregunto todavía si está vivo el verdadero Marcos Witt, un gran hijo de Dios. Él cantaba: gracias, Señor. Gracias, mi Jesús. Gracias. Yo doy gracias a Dios hoy. Es casi un día de canto. Y hay tantas cosas bonitas, tantas alabanzas ancianas. Porque yo tampoco sí estoy de acuerdo en esta iglesia donde me prohibieron escuchar música. Estoy de acuerdo. Pero es que yo escucho los inicios de Marcos Witt. O los inicios del otro pastor que no quiero decir su nombre. A mí me encanta su música. Me encanta. Y no estos modernos de ahora, que es una mezcla de sionismo y masón. Y tienen palabras muy artificiales que no vienen del corazón, como les estoy diciendo. Salen de recolección la recolección de informaciones. ¿Se acuerda de la serie? El libro de Henry, el niñito que tenía un libro, y era la recolección, la colección de información. Entonces no viene de Dios, no viene salido de Dios. No es inspirado del Espíritu Santo. Nuevamente, todas las alabanzas han sido copiadas de todo lo que nosotros decimos. El espionaje. Yo misma hay muchas alabanzas en las cuales ellos se inspiraron. Como le digo, hay una bien conocida, cuando yo digo: Señor, tú has sido fiel en mi vida, tú has sido fiel, y nosotros oramos. Y ellos están escuchando todas esas plegarias, todas nuestras oraciones, porque hay muchas personas, ahora usted lo sabe, que están infiltradas en las iglesias. A través de las televisiones, de esas pantallas que ponen en las iglesias, eso es un sistema de espionaje. Entonces están escuchando, entonces ellos anotando, y ahí sacan alabanzas, sacan oraciones, sacan meditaciones, para luego venderlas a nosotros mismos. Entonces, bueno, no soy yo la única a quienes espionaron, a quienes robaron. Hasta yo tengo la suerte, como dicen, o la bendición de poder decirlo, porque hay muchas víctimas. Usted también puede ser una. Entonces, bueno, yo con esa alabanza de Marcos Witt, gracias Señor, porque mientras terminaba el segundo video fui a lo que le estaba contando. Y nuevamente es lo mismo. Están enfermos, no hay nadie que te atienda. Hubo una reemplazante que me dijo: todo está cerrado. Y uno ya pagó. Así que, por favor, abandone el lugar. Vuelva el lunes. ¿Ve? La tratan a uno como una basura, y todos. Entonces, volviendo a la meditación que quería, estas 3 meditaciones que han sido maravillosas, y yo creo, yo de todas maneras, siempre he sido así. Todas las cosas malas al Hijo de Dios le sirven en bien. Entonces dije: yo voy a hacer una tercera meditación para todos mis amigos de Facebook. Y esta bendición es más que todo para ustedes, ¿no? ¿Cuál importante ve es su juventud? Y ahí es donde nos atacan. Nos cambian los destinos. Son ellos. Lo Mossad es el servicio de inteligencia israelí. Pero también está la CNA, está la CIA, y hay otros más que no se dan a conocer. Estas cosas son como un árbol. Cuando usted habla del Mossad, es un árbol. Usted ve el Mossad, pero después hay otros servicios de inteligencia detrás que no nos dicen a nosotros. Entonces el Mossad es como la raíz, el tronco. Y los agentes del Mossad, que también han perdido la vida, muchos militares israelíes, como también muchos militares americanos, rusos, ni tanto rusos, pero americanos, y sobre todo asiáticos, chinos.
también vimos científicos perder la vida porque ellos se han rebelado de alguna manera contra ellos, diciendo que las cosas no son así. Muchísimo. Yo ni siquiera puedo dar un nombre de cuántos militares israelitas, verdaderos judíos, que han querido verdaderamente servir la armada de Dios, la armada de Israel, que la financiamos de hecho todos, sobre todo los judíos del pueblo, usted los financia, para la protección de nosotros. Y ya vemos el resultado, o sea que cuando quieren le mandan una bomba a nosotros y yo no veo dónde está la protección del Mossad, pero bueno. De todas maneras, no todos son malos, por supuesto. Militares, comandantes, que se rebelan, que tratan de cambiar las cosas, pero estos son unos monstruos los que gobiernan, como los llamó Jesucristo, la serpiente antigua, la Jezabel. O sea, tenemos varios grupos, la Jezabel, la serpiente antigua, que tenemos que saber qué es la serpiente antigua, de hecho. Ahí usted se va a caer de la silla. Yo le digo, mejor siéntese en un sillón, porque la silla usted no la va a aguantar. Entonces, y hay otros poderes más. Bueno, en todo caso, estos agentes de Mossad, y como han podido estos militares, que sean los de la CIA, que sean los chinitos, que sean los del Mossad, del Servicio de Inteligencia israelí o de la Armada israelita, y otros judíos también que han tratado de hablar. Ellos decían, bueno, sobre todo los agentes del Mossad, decían que es normal. La gente tiene que saber que siempre hemos vivido en el show de Truman. ¿Cuál es el show de Truman? Es una película en la cual un niño tiene una vida que se la crearon unos productores de televisión. Entonces ellos le buscaron la mamá, le buscaron el papá, dirigían a los actores porque eran actores estos. Así como que, por ejemplo, yo fuera un director de televisión, una directora de televisión, y imaginemos que yo quiera tener un show en vivo. Entonces voy y digo, bueno, la hija de mi vecina tiene 3 añitos, mi prima tiene un niño de 6 años, entonces voy a robarme esos niños y me voy a buscar 2 parejas. Una pareja para que sea la mamá de la niña de 3 años y otra pareja para que sea los padres de ese niño de 6 años. Entonces voy a buscar esos actores, le digo, oye, te voy a pagar para que ustedes hagan de padre de la niña y ustedes para que hagan de padre del niño. Entonces los voy a poner en una ciudad que voy a crear yo misma. Parece loco, pero así es. Y ellos van a crecer ahí. Y esos niños van a crecer pensando que verdaderamente esos son sus padres. Pero entonces yo voy a hacer todo lo posible para que esos 2 niños se enamoren. ¿Ve? Y yo voy a estar detrás jugando, voy a enviarle la mejor amiga a una de las señoras, el mejor amigo al otro. Yo voy a elegirle, voy a crear esa vida. Y bueno, estos 2 niños van a crecer. Yo voy a hacer todo lo posible con brujerías, con tecnologías, con manipulación mental, con las comidas, con las vacunas. Voy a provocar que estos 2 niños se encuentren y se casen. Y nuevamente yo mismo voy a empujarle a que elijan su casa, el lugar y todo. ¿Ve? Con actores. Entonces ya esos niños van a empezar a buscar casa, crecieron, se enamoraron, quisieron casarse o quisieron estar juntos. Entonces yo ahí andan buscando una casa. Voy a llamar a las agencias para que les propongan una casa. Y voy a provocar que esta pareja elija la casa que yo quiero que ellos elijan. E imaginemos que ellos elijan irse a vivir, ahí van a elegir donde yo quiero que se vayan a vivir, al barrio 6, la casa número 2, porque es la más barata, etcétera, etcétera. De todas maneras, ellos van a provocar que esa pareja decida eso. ¿Ve? Entonces esa pareja
creció creyendo que eran sus verdaderos padres, que era la verdadera vida. Ellos no tienen idea que no son hijos de estas parejas y que estas parejas son unos actores. Entonces ellos ya se van a ir ahí y en esa casa la mayoría de todos los vecinos van a ser también actores pagados por mí. ¿Ve? Entonces la gente no se da cuenta porque todo es normal, mi vecina y esto, y uno cree que tiene la vida, porque a mí me pasó, por eso le digo. A mí me pasaban cosas y yo pensaba que era yo y uno empieza como que a sospechar, pero ahí están los otros para decirle, ah, estás mal, olvídate, vive la vida, no sé qué, todo. Porque ellos preparan todo, ellos se sirven de nuestra fragilidad, de nuestros errores. Por eso, como dice la Biblia, el diablo anda rugente, viendo a quién devorar, como en esta serie que estamos viendo. Ellos se sirven de la fragilidad de uno, de la vulnerabilidad de nosotros. Y entonces esos niños van a crecer creyendo que los vecinos son verdaderos vecinos y esto y lo otro. Y finalmente son ellos que modifican la vida, el destino. Y ellos meten la mano en las decisiones del hombre. Porque resulta que si usted vuelve hacia atrás la película, la que yo estoy inventando, usted se dará cuenta que esos niños fueron robados a sus verdaderos padres. Y que esa niña no se hubiera casado con ese muchacho si ella hubiera nacido y se hubiera criado con sus padres. Y ese otro muchacho tampoco se hubiera encontrado con esta niña. Dios los puso en el vientre de su madre, Dios, con un destino, pero ellos le cambiaron el destino. Eso es lo que nosotros estamos sufriendo. Eso es lo que yo fui víctima. ¿Ve? Porque yo, cuando encontré a mi marido, todo fue como de todas maneras en el libro que estoy sacando lo cuento. No voy a avanzarlo más. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Yo obedecí a Dios porque yo, mi esposo, se lo pedí al Señor. Yo salí con otros tipos, como les conté ya. Con ninguno funcionó. Yo dije, estoy aburrida. Entonces, esta vez le voy a pedir a Dios y le dije, así, 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 así. Y me lo dio. Eso era obra y eso era elección de Dios. Porque mi marido, él era mi otro yo. De hecho, yo a veces lo miraba y yo le decía, yo le cantaba una canción en francés. Existe una canción muy bonita que dice, tú eres el otro, mi otro yo. Yo siempre le decía a él al principio, y hasta el día de hoy lo sigo pensando, que él es yo en hombre. Porque empezamos comprendiéndonos tanto en todo. Cuando yo lo escuchaba hablar a él, yo me escuchaba yo hablar. Y cuando él me oía a mí, él me decía, es como si me escuchara yo en ti. ¿Ve? Eso era la elección de Dios. Era el hombre que, de verdad le digo yo, él para mí, no es que yo esté enamorada, no estoy enamorada. No pudimos enamorarnos, de hecho. Íbamos a enamorarnos. De hecho, nuestro amor tenía que haber sido uno de los más fuertes que existe en el mundo. Porque era lo que yo le digo, una elección de Dios. Mi vecina está regañando a la niña, así que si escuchan voces es ella. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que claro, ellos tenían que meter su mano. ¿Ves? Porque hubiera podido ser uno de los amores, como la canción de Alberto Plaza, pudo ser un amor de los grandes, pudo ser. Claro que la canción dice, hace un reproche a la mujer. En mi caso, no, yo no hacía reproche, él tampoco. Entonces, eso fue lo que Dios me había dado para mí. Y claro, ellos tenían que meter la mano. Me tenían que modificar el destino. Entonces, a él le tiraron esa brujería que le dije yo, donde él no podía tocarme. Y ahí les puse yo a ustedes un video del tipo de brujería que le tiraron, para que él nunca pudiera tener intimidad conmigo. Y a mí también me tiraron otras cosas y me dieron a comer, a beber.
para quebrarme mi destino. Entonces, así fue que finalmente terminamos odiándonos. Es que a mí, mi compañero me odiaba. Usted sabe lo que es pasar de... Bueno, no nos alcanzamos a enamorar, como le digo. Alcanzamos a... Yo probé un poquito de lo que era el tener un compañero, justamente. Porque en esa época yo no estaba tan bien tampoco. Yo tenía todos esos conflictos, como vengo de decírselos, que a mí me tiraban para afuera por lo que yo era. No es que no me sintiera comprendida. Es simplemente que yo veía que este mundo estaba yendo donde está hoy. Y nadie me quería aceptar como yo era. Me decían que yo era la loca. Y él también estaba en la misma situación. Él era un militar, de hecho. Imagínense. Vio muchas cosas. Y no lo acepto, y no lo acepto, y no lo acepto, y no lo aceptó. Entonces, cuando nos conocimos, nos ayudamos mutuamente. Yo lo ayudé a él muchísimo. Y él también me ayudó muchísimo. Entonces, éramos verdaderamente, como dice Jesús, como dice la palabra de Dios, que tenemos que ser en el matrimonio. Unos bueycitos que tenemos que llevar un yugo. Usted sabe, yo me crié en el campo. Entonces, los bueyes tienen forzadamente, porque son unos, ¿cómo se dice? Una materia tan sólida como este lápiz, que no puede uno avanzar y el otro avanzar después. Es tan derecho que sea avanzan los dos o ninguno avanza. Por eso es un yugo. El matrimonio es un yugo. Y nosotros, mi compañero y yo, llegamos a saber, yo sé lo que es eso. Llevar un yugo entre los dos. Él estaba muy enfermo, al borde de la muerte, como le digo. Había tratado de quitarse la vida. Incluso echó las manos en la droga. En todo, justamente por estas contradicciones, porque él estaba también luchando por las cosas que eran lógicas, en un mundo que se volvió completamente loco. ¿Ve? Y lo obligaban sus padres a hacer cosas que a él no le caían bien, siendo francés. Él es 100% francés. Y del otro lado yo estaba en las mismas. Entonces nos encontramos y nos comprendimos. Y todo era primero que todo una cuestión de conversación, porque él estaba atónito. Él me decía, cuando yo te escucho hablar, me escucho yo. Y yo lo mismo era con él. Yo decía, pero yo estoy escuchándome a mí. Y ahí yo le cantaba en francés. Tú eres el otro yo. Es una canción muy bonita que quizás la ponga en francés. No la van a comprender mucho, pero eso se dice, tú eres el otro yo. Y él comenzó tan lindo porque, claro, fue Dios que me lo dio. ¿Ve? Y claro, tenían que joderme la vida, porque ellos en este mundo estamos viviendo una era a partir de los años 80 que comenzó en Argentina, insisto. Y hay pruebas, ¿no? Yo sé que los argentinos que están aquí, ustedes ya están haciendo sus investigaciones o las hicieron ya. Entonces, a partir de los años 80 ya empezaron a decir, aquí las parejas, la familia, somos nosotros que elegimos. ¿Ve? Y estos justamente agentes y militares, que sea del Mossad, los servicios de inteligencia israelita, o los de Estados Unidos como la CIA, sobre todo la CIA es la que más ha alargado información. Ellos confirmaron esto. Ellos confirmaron esto. Entonces, claro, yo formo parte de la excepción, ¿ve? Mi vida yo la había vivido a 100% en la ley de Dios, si usted se da cuenta. Incluso Dios eligió mi marido. Yo incluso le dije a Dios, elige mi vestido de novia. Elige todo tú. Yo siempre he puesto a mi Dios primero. Guíame tú, Señor, y todo. Como le digo, cuando yo, esa canción que les puse ahí del maestro, así le grito yo, maestro, yo le grito a Jesús. Yo le digo, yo necesito de ti. Porque yo me lo imagino, como le decía yo, por allá, predicando con los apóstoles, haciendo sus sermones. Y yo soy mujer.
Entonces yo le grito, maestro, maestro de Galilea, para que él venga a enseñarme, para que él me guíe. Y cuando le pedí, cuento en el libro de qué manera sucedió cuando yo le pedí un marido a él. Todo eso lo cuento en mi libro, por supuesto. Y claro, todo era en la ley de Dios. Y me dio. Físicamente yo no le pedí nada. Incluso le dije, aunque fuera un enano, así le dije, aunque fuese un enano, lo que yo quiero. Bueno, en el libro van a saber, pero lo que yo quiero es amor, es construir con él. Porque el matrimonio es nacimiento, construcción, creación. ¿Ve? Como en el primer capítulo de la Biblia. Y de alguna manera tuve yo con él eso. Yo comencé construyendo con mi compañero. Y primero tuvo que sanarse, por supuesto. Tenía problemas en la cual él no era autónomo. Lo habían declarado incluso inapto de sus actos. A él lo guiaba bueno, para hacerla corta, él no era libre ni siquiera de utilizar su propio dinero. No, ni siquiera podía ir al supermercado a comprar algo. Estaba prisionero. Y entonces primero tener que lidiar con la justicia, con todo eso, para poder, con los médicos, cambiarle el tratamiento, entenderlo, hacerlo, convencer a la gente que él era una persona sana, que estaba conmigo y todo el cuento. Fue un trabajo que nos tomó muchísimos años. Y lo hicimos así. Nos sentimos. ¿Para dónde íbamos con los médicos? Bueno, nos peleábamos un poco, yo más que todo. Y finalmente logró salir de todo eso, él se liberó de todo. Finalmente pasó expertos psiquiatras, porque hasta eso, como a él sí lo jodieron, lo mandaron al hospital psiquiátrico. Yo casi, por la misma razón que yo en el fondo. Que nosotros nos aceptamos, como yo les decía a ustedes, yo me dejo guiar por Dios, no por los filósofos, no por los poetas, no por esas personas. Y él, como no podía defenderse, entonces a él sí le arruinaron la vida. Él no era un hombre así, él no lo era. Y bueno, yo supe lo que era llevar el yugo en el matrimonio con él. Nos fuimos así, pero nos vimos pasar el tiempo a tal punto que la gente era impresionada de la manera, de la complicidad que le llamaban ellos, que teníamos nosotros. Y claro, tenía que arruinar todo, tenían que echar a perder todo. Y cuando ya llegó la hora del matrimonio, porque ellos son así, lo dijo los servicios de inteligencia israelita, lo confirmaron, otros de la CIA, militares, científicos, cantantes, artistas, pastores, han confirmado lo que yo le estoy diciendo. Entonces ellos actúan así. Poco antes de mi matrimonio, como él ya tenía también antecedentes en el fondo nunca había sido violento él, pero el hecho de estar tratado por un médico psiquiatra, tomar medicamentos y también todo su histórico militar. Es un tipo, como le digo yo, alto, unas manos grandotas, que sabe artes marciales. Es un tipo muy preparado él. Y claro, se sirvieron de eso para poder jodernos la vida. Y poco antes del matrimonio ya, ahí yo me acuerdo de esos días. Yo me acuerdo haber visto incluso un hombrecito muy pequeño sentado en la ducha, en la tina donde teníamos nosotros. Pero yo que no creía en la brujería. Yo vi muchas cosas que lo cuento en el libro, amigos míos. Pero como uno no cree, ¿ve? Y bueno, yo por supuesto oré, reprendí. Y luego uno se culpa. Es porque, claro, este hombre no cree en Dios. Y luego uno va a las iglesias, como les decía, y consulta y dice, no, pues que esos demonios lo siguen a él. Apártese de ese hombre. Y entonces uno cae en ese hoyo que finalmente uno es culpable, ¿ve?
Y claro, poco antes del matrimonio, a la víspera de matrimonio, poco antes, ya cuando finalmente íbamos a darnos la oportunidad de poder decirnos ahora vamos a enamorarnos, porque las primeras citas y los primeros días fue conversación y fue también ayudarlo a él, porque él estaba muy enfermo. Él casi estaba muriéndose, si él casi no comía, estaba casi en estado terminal. Yo pasé las primeras noches con él, yo pasé llorando en una mesa y él rogándome, por favor, no me deje porque yo voy a morir. Yo no sabía qué hacer. 4 veces lo tuve que llevar al hospital, 4 veces, imagínense. Y luego que pudimos sobreponernos a todo eso, llegó el momento en el cual él se liberó de todo, empezó a engordar, no tenía cabello, le empezó a salir el cabello. Empezamos poco a poco a caminar por los parques, por las calles, a salir juntos, poquito a poquito a mirarnos para ver si nos gustábamos, ¿ve? Y fue poco antes, como le digo, en ese lapso de tiempo donde no alcanzamos a concretizar, como dicen los jóvenes, que ahí llegó, claro, y nos tiraron esta brujería. Yo me acuerdo en esa época que una persona también le trajo a él una sopa. Lo llamó, le insistió, vino al departamento y se la entregó. Pero ¿cuándo me iba yo a imaginar? Porque son familia insistente y ustedes saben que esas brujas tienen una manera, una capacidad de insistir. Y claro, yo creo que ahí fue. Yo creo que le dieron en una sopa. Tenían la llave de nuestra casa, familiares de él. Y bueno, en el libro le cuento muchos detalles más. Y ahí fue cuando, claro, destruyeron nuestro matrimonio y de la noche a la mañana yo veo un monstruo, un oso. Era verdaderamente es así, porque es como en esas películas, ¿ves? Cuando se mueven los artistas, por ejemplo, en negro, en blanco, es exactamente lo que yo veía. Yo veía como algo como que se transformaba en él. Como que de repente ve esas películas de Batman, de gente que se transforma. Yo de repente vi un monstruo, un oso. Por eso el diseño, el dibujo que les dije yo a ustedes de lo que está en Facebook. Y uno empieza a decir, bueno, tuvo un mal día. Ahí empieza lo que llaman los médicos el síndrome de Estocolmo. Uno empieza a justificar ciertas acciones. Y también uno empieza a tener problemas porque se empieza a perder los trabajos. Ya tienen las deudas que pagar, entonces claro, me voy, pero es que resulta que hay una deuda, pero es que no tengo trabajo, pero es que ¿dónde me voy? Entonces, ve, la brujería es todo eso, el conjunto. Y ahí ya no puede haber nada más. Ya estás dentro, estás dentro del hoyo, del túnel, de la desesperación, del pozo de la desesperación, como dice el Salmo 40. David, el rey, vivió eso. En el pozo de la desesperación, en el lago cenagoso, usted sabe lo que es un lago cenagoso, es cuando usted está en esos lagos donde trata de salir, pero el lago la tira hacia abajo, Y claro, después la gente dice una mujer tan bella, una mujer tan inteligente, cómo se metió con ese hombre, y la gente empieza a filosofar, a decir cosas, uno va a la iglesia, le dice que usted es satánica, es que hermana, ¿por qué no pensó? Y que culpándola y culpándola y culpándola. Porque muchas veces las iglesias están plagadas, como le digo, de brujos y de brujas. ¿Qué consejo le van a dar a usted? Y al contrario, muchos pastores que son brujos en los últimos años, le van a dar capítulos de la Biblia para que usted los lea, para que le hagan daño. Como yo les decía en otras meditaciones, la Biblia es más que todo para defenderse. Es como un arma, y lo dice, un arma de doble tronchón, que ocupa, de doble filo. La Biblia no es para que uno se proteja, sino que es para que uno hiera en el fondo. Si lo podemos decir así, es un arma de doble filo.
para defenderse, eso es, para defenderse la Biblia. Y hay muchos capítulos que uno tiene que tener mucho cuidado, como le digo, al momento de hablar. Por eso les decía yo a ustedes, lo que ellos buscan es el timbre, que uno les ponga, les diga sí. Entonces ellos van a decir, encima estos brujos van a decirle a usted versículos de la Biblia a leer, maneras de hablar. Incluso van a orar, les van a tocar su cabeza haciendo oraciones que son contrarias, que son brujería al mismo tiempo. Y más uno se hunde. Y más la joden diciéndoles que está atravesando un desierto, la prueba del Señor, hermana. Aleluya. ¿Me entiende? Resista, hermana. Pídale al Señor, y uno pasa noches, días, domingo, orando, ayunando, poco menos que metiéndose en una jaula para no ver, vendándose los ojos, y la cosa va peor. Porque hay mucha brujería en las iglesias. Entonces, ahí nos tiraron, como le digo yo, toda esa brujería para interrumpirnos, quebrarnos todo y tomar ellos el control. Porque por eso le digo yo no podía estar fuera del sistema. Por eso estoy peleando, como le digo, con los masones. A los masones yo no tengo nada que reprocharles, sino tengo que agradecerles incluso por todo lo que ellos me protegieron, como le digo yo. A mí nunca me tocaron, nunca nada. Yo creo que si yo hubiera seguido con ellos, claro, me hacían trabajar como una esclava, me pagaban una porquería, trabajaba día y noche, era una esclava, no le digo, por una porquería de dinero. Malagradecido también, pero yo estuve en seguridad. Pasé la mayor parte de mi juventud con ellos. Entonces ellos también, los masones, para mí, yo no los puedo odiar porque estaría levantándoles falso testimonio. ¿Ve? Pero no lo justifico. Ahora sí, ya les he dicho muchas cosas. Y ahora sí le digo, no simplemente son unos desleales o se volvieron. Una falta de respeto. Ahora sí ya no somos más amigos. ¿Eh? Y nunca fuimos amigos. Pero ahora yo no tengo ningún respeto por ellos, porque me faltaron el respeto. Entonces yo estaba viviendo fuera del sistema y se los dije, ustedes quédense con sus cosas. Viendo cómo iba el mundo, yo lo sabía. Antes habían burros que por lo menos los masones los tiraban, pero ya habían burros. Yo traté de hablar, pero la gente no quiso oír, como ya lo saben. Entonces, ¿qué les dije yo a ellos? Yo no me voy a meter en sus asuntos, pero yo quiero vivir fuera de su sistema, señores masones. Se los dije a ellos. Yo no los voy a molestar a ustedes, pero ustedes a mí no se metan conmigo. Déjenme a mí con mi Dios, como yo los estoy dejando a ustedes, con el diablo, de hecho, y también con el 99% del pueblo que se lo está siguiendo. Hoy el día ya tienen 99% de la población mundial que siguen siendo más burros. Hoy día ya tienen no burros, sino mulas. Y aún es mejor. Hoy día están mucho mejor los masones, porque hoy el día, antes tenían por lo menos que tirar el burro. Hoy el día lo único que hacen es montarse en la mula y seguir cabalgando. Entonces no tenían por qué tocar mi vida, ¿ves? Yo vivía fuera de ese sistema. Mi vida era Dios de Israel y el maestro de Galilea que guiaban mi vida. Y ahí se metieron, como no pudieron destruirme. Y mi febleza digo en francés, la fragilidad, mi vulnerabilidad, la mía, ¿cuál fue? Que mi compañero no creía en Dios. Y de eso se sirvieron. Del punto débil, mi debilidad, eso era, la debilidad. Y otra de las cosas que les sirvió a ellos fue que yo estaba sola. Porque por el hecho de pensar como yo pensaba, no tenía amigos o verdaderos amigos. No tenía a nadie. Yo incluso lloro porque una amiga mía generalmente me decía, no, es que tengo niños chicos, por eso yo no puedo irte, no puedo estar para ti. Y cuando los niños crecieron,
Se compró un perro, se compró un gato, se compró un canario, se compró no sé cuántas cosas y ahora resulta que ya no son los niños, sino todos los animales que ya tiene, pero la cuestión es que nunca me prestó oído para escucharme. Y eso también forma parte de la brujería. Ahora me sale con que tengo un perro, es que yo tengo un perro, no, 2 perros creo que tiene, un gato, un canario, un hámster, un ratón, un conejo también creo que tiene. La cuestión es que, mejor dicho, nunca fue mi amigo, mi amiga. Y finalmente cuando me pasó todo esto yo me di cuenta y actualmente yo estoy sola. Entonces, ve, y se sirvieron del hecho que mi marido no era cristiano, no era creyente. La cultura de él, estando francés, yo siendo de América Latina, aunque teníamos muchas cosas en común, pero habían ciertas dificultades también, yo no les voy a mentir. ¿Ve? Y esa era una de nuestras fragilidades, más que todo que él no era creyente. La rebeldía, porque uno de los efectos de la brujería fue que él se pusiera rebelde. Al principio me dijo que estaba encantado que yo fuera creyente. Incluso me quería tener una Biblia, yo se la regalé. Incluso se interesaba qué estás leyendo. Pero de repente tomó esa Biblia, ¿sabe? Incluso estaba dejando de fumar. De repente empezó a fumar y yo fumo donde yo quiero. Y sabe que hasta la Biblia le quería tirar ceniza. Y cuando usted ve esos cambios, por eso le digo yo que en esos videos que tienen esas mujeres satánicas salen así los reflejos entre blanco y usted ve una sombra por aquí. Todo eso es satánico. La representación de la brujería. Y yo vi eso, como le digo, saliendo y yo decía así, veía un monstruo, veía cosas. Y él también veía cosas detrás de mí. Y de pronto agarró esa Biblia, me dijo unas groserías, pero sácame. Es que dijo, imagínense yo hablara yo de este lápiz. Le digo, sácame esa porquería antes que lo escupa de aquí y la tire así. Por allá saltó mi Biblia. Y eso no era él. Y me dijo otros insultos. Y luego la familia de él vino a decirme que me iban a acusar de sectaria si yo obligaba a mi marido a llevarlo a la iglesia o a orar. Y él empezó a tomar eso y me dijo, si tú me obligas a hacer algo, te voy a acusar, le voy a decir a mi familia. Hasta ese punto llegó de violencia. Me prohibió, sabe que a veces yo me escondía, por eso le digo que a veces yo a las 4 de la mañana me levantaba a leer mi Biblia. Incluso ni siquiera dormía con él, como le digo. Se levantaba como sonámbulo así. Y allá me iba a molestar. Yo no sé cómo se despertaba, siendo que yo estaba en otro lado, calladita, con mi Biblia. Y todas esas cosas yo no las comprendía. Y yo estaba orando, concentrada, cuando sentía que alguien me tocaba, me interrumpía. Al día siguiente yo le decía, mira lo que me hiciste anoche. Me dice, no me acuerdo. No se acordaba. Entonces ahí ya también le dije yo, vamos a ver el médico, porque entonces ya dijeron, los padres dijeron de él, sí, él es sonámbulo. Y siempre hay una justificación, ve, para el mal. Entonces, lo que ha dicho el Mossad, estas personas, los científicos chinos, mientras estaba lo de la COVID y todo esto, han pagado a aquellos militares israelitas y también americanos, que son los que más han hablado, son los de Israel, los del Mossad, artistas sobre todo, y también los americanos y chinos, son los que más han sacado la cara, como se dice por nosotros el pueblo. Y los servicios de inteligencia israelita han pagado con su vida para pasarnos esta información. Este es el show de Truman. Por eso que nosotros, como yo les decía en la meditación anterior, Eclesiastes 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud.
Porque ellos tienen la costumbre de modificar, como yo les estaba contando, todo lo que nosotros hacemos en la vida. Entonces aquí ya lograron completamente quebrarme como un vaso, ¡paf!, toda mi vida, para que yo recomience una nueva vida como ellos lo desean, con la filosofía, bajo su filosofía. Por eso decidí hacer estos videos y voy a volver en los otros. Cómo ellos trabajan jodiéndole la vida al bebé, eligiendo los padres de esa criatura, metiendo ellos la mano. Uno cree que elige su marido, uno cree que se encontró con la mujer de su vida. Cuando uno se da cuenta como 5, 10 años más tarde. Eso no sucedía en la antigüedad. En la antigüedad no habían divorcios. ¿Por qué? Porque Dios, la naturaleza, guiaba al ser humano. Los hijos nacían según lo que Dios predestinaba. Tú encontrabas tu verdadera mujer, tú encontrabas el verdadero hombre, duraban 40 años juntos. Porque era Dios que guiaba a los seres humanos. Ahora los matrimonios duran 3 años, 4 años, 10 años y uno se da cuenta, este no era mi marido, no era mi mujer, porque verdaderamente es así. Y como le digo, este agente del Mossad, de los servicios inteligentes israelíes, lo han confirmado y han confirmado los artistas y tantos otros, que esto verdaderamente existe. Qué crueldad, mire en qué mundo estamos viviendo, y aquí tenemos la bendición de poder nosotros mismos con nuestra propia vida meditar y darnos cuenta que así es. Yo nunca me hubiera imaginado, porque sabiendo, yo de todas maneras sabía todo esto. Por eso que mi rabia que tengo con los masones yo, porque los sionistas yo no los conozco vista la situación como decimos, perdón, estoy hablando en francés, y dada la situación, tampoco tengo ganas de conocerlo. Pero los masones sí. Los masones yo los conocí y yo les dije a ellos, a mí déjenme fuera de esto. A mí no tenían ellos por qué tocar mi vida. ¿Ves? Y yo sabía todo esto, yo sé que funciona así. Y cuando yo quería hablar, como le digo, suena tan tirado por el pelo, tan loco, por eso me tildaban de loca. Que cómo uno se va a imaginar tal cosa, pero todo eso está escrito en la Biblia. Jesús a nosotros nos advirtió. Entonces, ellos hacen todo esto porque finalmente quieren que uno viva a sus gustos. Yo no sé, tengo que comenzar en el segundo video, pasa tan rápido el tiempo. Entonces, claro, ahora Nélida va a tener que vivir con la filosofía de ellos. Así me enviaron mensaje, ¿eh? Voy a seguir en el segundo video con los mensajitos que me enviaron y esto más que todo contándoselos a ustedes, pero también pasándole a los masones, a ustedes los masones, la información.